Somos el eco que vive aquí, un canal que late fuerte en ti. Diversión que nunca va a parar, entretenimiento siempre a brillar. Opinión que llega al corazón, la verdad se siente, es nuestra misión. Canal 21, no somos diversión. Entretenimiento y opinión, lo mejor para nuestra gente, la verdad que se siente. A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Amigas, amigos, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro espacio con Arturo por el canal 21. Su canal, nuestro canal. Bueno, hoy es jueves 23. Seguimos subiendo. Vamos bien, vamos bien. Vamos caminando. Piano, 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 piano. Bueno, los 365 días al año está William Chacón al frente del Canal 21 como gerente general. Jesús Hostos en producción y cámara, subiendo también, subiendo. Aquí Arturo Álvarez Lealvin, Comunicaciones 5339 y 3098, el Colegio Nacional de Periodistas. Hay muchas informaciones, ¿no? Comentarios, tal, y bueno. Bueno, hoy voy a tener también un invitado, porque creo que se llevó ahora en la mañana. Creo que estaba pautado para las 9 de la mañana entregar un documento en la sede de la Defensoría del Pueblo, un documento de la sociedad civil tachirense, precisamente, caramba, porque es que ya está bien, ya está bien. Y ya está bien que estos paquidérmicos, diríamos, organismos, ¿no? Pero nosotros no sabemos si son los organismos o son los funcionarios, los empleados, pues. Pero la Defensoría del Pueblo del Táchira es una oficina paquidérmica. ¿Saben por qué se le dice paquidérmica, no? Porque así caminan los elefantes, tú sabes, ¿no? Así. Bueno, un paquidermo, pues. Lento. Yo no sé para qué creen, esos son parapetos para hacernos ver a nosotros, los que somos muy creídos, porque nos creemos de las cosas y de la gente, para hacernos creer que nos están defendiendo, nos defienden, nos ayudan, nos colaboran, nos protegen. Defensoría del Pueblo. ¿Se preocupa la Defensoría del Pueblo por defendernos a nosotros de las especulaciones que hay con los artículos de primera necesidad? ¿Están preocupados la Defensoría del Pueblo por los presos políticos? ¿Se han preocupado? ¿Se preocupa la Defensoría del Pueblo por saber si un niño puede ir a la escuela porque le faltan los útiles escolares? Cualquiera dirá, no, pero ese no es el trabajo de la Defensoría del Pueblo, es defenderlo de qué. Pero ¿defenderlo de qué? ¿Defendernos de qué? Es la Defensoría del Pueblo. Bueno, entonces, pero de todas maneras les llevaron un documento, porque eso llegan y los archivan y los meten allí. Entonces ellos allá lo reciben, dicen, sacan fotografía, dicen, todo el mundo filma aquí, ahora con las cámaras, con los celulares, recibiendo el documento. Y una sonrisita, porque hay que sonreír siempre, tú sabes, para recibir las cosas, ¿no? Y de ahí no pasa, pues, de ahí no pasa.
Bueno, pero entonces se metió el documento, se metía a las 9 de la mañana, yo no sé, estoy esperando al invitado que debe venir ahora, el doctor Caraballo, para que hagamos una entrevista, hablemos, a ver cómo lo recibieron y qué les respondieron, porque van a introducir eso sobre la cuestión también de los presos políticos. Algunos de ellos que incluso siguen todavía encanados y no ha habido modo ni manera de que los liberen. Y de cualquiera dirá Arturo, pero es que tú la agarras todo el tiempo por ahí, es que mira, el clamor diario es ese. Hermano, mire, si usted tiene, ojalá Dios nunca haya tenido que ir a una cárcel. Ah, no, porque de repente aquí hay gente que ha estado en la cárcel un año. Sí, pero entonces lo tienen allí, tú sabes, en un sitio especial, donde hay veces le llevan la comida, no come comida de la cárcel. Hay sitios especiales donde le llevan la comida de la casa, o de un hotel, o de una quien pueda pagarla, ¿no? Y puede recibir su visita, y puede también, está preso, pero puede recibir su visita. Y le dan chance también para que de repente si tiene pareja, tenga su pareja, lo que llaman ahí ellos, ¿cómo que lo dicen? Bueno, hacer vida conyugal, pues, un día cualquiera. Ese no está preso. Claro, no tiene la libertad completa de estar en la calle, pero eso no está preso. Presos son estos que los tiran en unos sótanos inmundos, llenos de cucarachas, de ratas y hasta de agua. Esos son los presos políticos nuestros, ¿Por qué los meten ahí a eso? Para que se mueran, ahí los meten para que agarren una enfermedad. Una persona que sufre de diabetes, ahí se queda, papá. Y de ahí, si acaso sale, es directo de una vez para que vaya comprando el cajón, pues. Entonces ya justo, ya es necesario que eso pase, pues. Que ya. Bueno, sobre eso vamos a hablar también hoy. Bueno, y hay muchas noticias interesantes también. Escuchaba a la presidenta interina Delcy Eloína Rodríguez, que está apurada, porque le entreguen los 5.000 millones de dólares que tiene Venezuela en el Banco Mundial. 5.000 millones. 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares, no 5 millones de dólares, no, 5.000 millones de dólares. Para eso, el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, nosotros lo tenemos en el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial también presta plata, también da préstamos. Pero en este caso el Fondo Monetario Internacional le está exigiendo a la presidenta encargada una serie de requisitos que los piden siempre que ellos dan dinero, que el banco, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, dan dinero para esas cosas, pero eso son, en algunas oportunidades hay que resarcir, o sea, son préstamos. Lógico es, ellos tienen que saber hacerle un seguimiento para dónde va ese dinero, tiene que haber un control sobre ese dinero. Incluso, no les extrañe que tiene que venir incluso la reforma tributaria, pues. Reforma tributaria, a lo mejor nos recargan un pelito más en los artículos de primera necesidad. Esa reforma tributaria, pues. Son requisitos y hasta que no tenga todos esos requisitos no van a aflojar esos 5.000 millones de dólares que te hay en el Fondo Monetario Internacional. Pero está apuradita, pero ¿por qué está apuradita? Porque ya lo sabemos, ya lo hemos dicho, y aquí también en todos los programas. Ya se lo necesitan para la campañita electoral que se avecina. Ya están en campaña. Bueno, el extremo que se comete, se dice, ¿no? Que posiblemente
Jorge Rodríguez, su ermito, presidente de la Asamblea Nacional, puede ser el presidente interino. Que ella saldría y entraría Jorge, pues. El mismo museo con diferente cachimba. Bueno, pero eso está sonando también en el medios radiales, televisivos, influencer, tal. Bueno, y lo otro que también es, caramba, que para nosotros es preocupante lo que está pasando, la guerra que está pasando en Irak, Estados Unidos. ¿Por qué nos preocupa? Porque eso puede desatar una guerra de grandes proporciones. Ya ha habido guerra, pero muy así, ¿no? Pero de grandes proporciones. Y ojalá Dios, pues, que los Estados Unidos tienen que ponerle un coto a esa situación, tienen que ponerle coto a una situación. Porque hay que terminar ya con esta situación. Primero porque Venezuela no puede seguir siendo aquí prácticamente aliviadero de arsenal de guerra para otros países, como en el caso de Irán. Lo que se preparaba aquí para mandar a Irán. Del uranio que se sacaba de aquí para mandar a Irán. Sí, no podemos seguir en eso también. Bueno, voy a revisar algunas noticias, a ver qué tengo entonces de información hoy. Ajá. Bueno, un total de 8.616 personas fueron amnistiadas. Óigase bien, 8.616 personas fueron amnistiadas en Venezuela luego de la aprobación de la ley del pasado 19 de febrero, según informó el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía. Del total, 8.302 tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales, y los restantes 314 estaban encarcelados. Por su parte, la ONG Foro Penal instó a las autoridades a difundir un informe oficial con lista de las personas favorecidas. Pero se habla que faltan todavía 400 por liberar, casi 400 presos por liberar. Con lo que ha pasado en Yare y lo que pasó, o sea, que pasó estos 2 días atrás, ese presunto, yo digo presunto porque lo metieron como un motín, pero todavía no hay una verdadera información en torno a ello, ¿no? Sí, que fue un motín y que murieron 5 personas, pues. Por cierto que por ahí caen los nombres, ¿no? Kevin Edmundo Matamoros, Córdoba. García Eliezer José Ramos Flores. Elkin José Andrade. Aguilar José Pascual. Jiménez Barrio Juan Giancarlo. Algunos de los que fallecieron en ese motín. Pero hay muchos heridos. Pero porque eso está sucediendo en las cárceles de Venezuela, las cárceles más. Antes era El Dorado, Cotiza, el Helicoide. Bueno, ya el Helicoide ahora se menciona muy poco. Pero es que esta gente, este gobierno buscó, fueron sitios ahora más tenebrosos para meter a los presos, pues. Bueno, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Alonso, reportó un acatamiento de al menos 90% al paro docente en universidades de todo el país y afirmó que en la Universidad Central de Venezuela las actividades estuvieron completamente paralizadas. Las principales universidades públicas se sumaron, a excepción de la Universidad de Carabobo, cuya directiva decidió no sumarse a la medida, y Alfonso agregó que otros sectores como el de la salud realizaron asambleas para evaluar nuevas acciones de protestas y reclamos. En otras informaciones, la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales anunció que mañana, viernes 24 de abril,
abrirá el proceso de convocatoria para los ciudadanos que deseen integrar el órgano encargado de renovar las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia. El proceso de recepción de documentos durará 7 continuos días y cerrará el próximo viernes 1 de mayo. Durante este periodo, la comisión seleccionará a 10 representantes de la sociedad civil, se incorporarán al comité definitivo tal como lo establece la ley. Bueno, van a renovar la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuántos que ustedes ven, a veces los ven en televisión, encopetados, con una toga y un birrete y unas enaguas, yo diría una vestimenta ahí tipo obispo, o sea, intocables, impolutos, impartidores de justicia, que solamente con su decisión, valga la redundancia, deciden la vida de cualquier persona o de cualquier caso, de cualquier cosa. ¿Y cuántos de ellos se pueden incluso demandar por omisión o hasta por complicidad? Magistrados llegaron allí, se graduaron de abogado, quizás pensando que iban a hacer grandes cosas, ¿no? Pero como el ser humano es tan voluble, cuando no tiene una suficiente formación, pues entonces, bueno, ¿por qué los van a renovar? Se prestaron para sinvergüenzuras dentro de un gobierno. Se prestaron, porque si no fueran excelentes como tal, ¿por qué los van a sacar? Estoy hablando, no serán todos porque no son todos, pero son 10 creo que van a sacar, que van a cambiar, que tenías que cambiarlos. Pero al menos que venga ahora a otros que no han comido y vienen a comer. Porque la cuestión de renovar es para buscar mejores cosas. Renovar significa buscar algo distinto, cambiar. Renovar es cambiar. Saco esto para meter otra cosa, voy a renovarlo, o suplirlo, suplantarlo, tal, como sea. Eso se llama renovar, cambiar. Bueno, vamos a revisar más noticias. Tengo que la candidata de la Contraloría General de Colombia, Elvia Isabel Otero, sufrió un atentado el miércoles en el sector Ciudad Salitre, en Bogotá. Y de acuerdo con las autoridades, Otero, de 65 años, se desplazaba en una camioneta blanca de Unidad Nacional de Protección en compañía de su hija. El ataque se produjo cuando el vehículo llegó a una peluquería donde el aspirante tenía una cita, y antes de que pudiera descender, 2 hombres en una motocicleta interceptaron el auto y le abrieron fuego. Tanto Elvia Isabel Otero como su hija resultaron ilesas, afortunadamente no. Eso está pasando en Colombia, mi hermano. Allá no comen coba, no comen cuento. Bueno, aquí, a pesar de todo, Venezuela, con todo lo que vivimos nosotros de angustia y de todo, pues afortunadamente tengo que decirlo, bueno, al menos quizás será lo que pues hasta allá todavía hace tiempo que no suceden esas cosas así, secuestros tal, atentados tal. Yo no sé si ves que nosotros tenemos miedo o no somos capaces de hacerlo, o no sé. Pero aquí por ahora no es tanto. Ojalá Dios que no se dé, pues. Bueno, el poder de Satanás es debilitado cuando rezas el rosario. Él se aleja con gran dolor y se vuelve impotente. Es muy importante, no importa a cuál creencia cristiana pertenezcas, rezarlo al menos una vez al día, porque dicen que el rosario, rezar el rosario ahuyenta al diablo. Bueno, yo no sé si comprarme un rosario, voy a tener que pedir un rosario, cargar un rosario, para ahuyentar el diablo que a veces sale uno a la calle
a comprar las cosas, la medicina, y no tiene plata para comprarla, no alcanza la plata para comprarla, y quisiera presentarnos un rosario, mostrarlo. Guillo, ustedes son el diablo, yo no tengo plata, pues. Profesores de 23 universidades de Venezuela se sumaron al paro por aumento salarial. El llamado a paro en universidades para exigir aumento salarial se cumplió en más de un 90%. Ahora viene, eso es el paro de los estudiantes, ¿no?, en las universidades. La única que no se paralizó fue la de Carabobo. El resto de universidades participaron en este paro, en un 90%. Pero viene el paro de los trabajadores del 1 de mayo, que yo digo, dicen que va a ser estruendoso, ¿no? Lo que no va a ser estruendoso es el aumento del salario, que es lo que se comenta también y se dice, que no es que van a aumentar lo que mucha gente cree que va a suceder. Vamos, yo sé lo que va a salir el 1 de mayo, va a decir del Cieloína: yo gestioné todo para que me entregaran los 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional y no lo quisieron entregar, por eso no podemos darles aumento. Porque aquí no ha habido más dinero, sino solamente lo que... Aquí no se había pensado todavía en ese dinero que está allí. Claro que se sabía que estaba allí, pero ahorita la excusa va a ser esa, que lo están reteniendo, que no quieren entregar ese dinero. Bueno, profesores de 23 universidades de Venezuela se sumaron al paro por aumento salarial. El llamado a paro en universidades para exigir aumento salarial se cumplió el 90%. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, LARA, se unió a las protestas del sector universitario de este miércoles. Los educadores de LARA amenazan con paro indefinido por reclamos salariales. Periodistas de LARA exigen libertad plena y el fin de la asfixia informativa. Delcy Rodríguez destituye por decreto a Antonio El Potro Álvarez en el Hipódromo Nacional de la Rinconada. Álvarez sale del Instituto Nacional de Hipódromos y Julio César León Heredia es el nuevo presidente del organismo. 2 exministros y un hombre cercano a Delcy son los nuevos responsables del hipismo y apuestas en Venezuela. Amnistía Internacional señala que en materia de derechos humanos casi todo sigue igual en la Venezuela del chavismo reciclado. Más de 260 venezolanos llegan a su país en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos. El chikungunya reaparece en boletín epidemiológico en plena alerta regional. Y más allá de la falta de insumos, doctor Pedro Fernández denuncia abandono total del sistema de salud. No lo duden. Funcionarios de Policaracas hallaron más de 350 cajas de licor ocultas dentro de las instalaciones del Hospital General Dr. José Gregorio Hernández, conocido como los Magallanes de Catia. ¿Para dónde iba ese licor? Esas 350 cajas de licor. La tienen listas para llamar a los colectivos y repartirle a cada uno una botella de ron y salgan a defender la patria. Para eso que tendrán esas 350 cajas escondidas en el Hospital General Dr. José Gregorio Hernández. ¿Verdad que es que uno piensa mal de repente, no? Bueno, menos del 25% de las excarcelaciones en Venezuela se deben a la amnistía según Foro Penal. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia muerte de un preso en Uribana. Siguen la muerte de los presos en las cárceles. En relación a los 5 fallecidos en la cárcel, aquí hubo una masacre. Familias contradicen al gobierno y denuncian torturas dentro de la cárcel de Yare. Transparencia Venezuela cuestiona opacidad en inicio del juicio por la trama PDVSA Cripto. El juicio por trama de corrupción PDVSA Cripto trae más de 3 años en retraso. Mario Silva, el exconductor de La Hojilla, programa que fue clausurado el pasado mes de marzo del canal del Estado venezolano de televisión,
reconoció que se le acabó el financiamiento y cayó en desgracia, por lo que estaría raspando la olla. Yo me acuerdo cuando de repente, por alguna circunstancia, veíamos a Mario Silva. Yo lo veía, yo lo vi más de una vez. Era todo enseñoreado, tenía todo el poder chavista lo tuvo, y tuvo dinero, ¿no? Pero lamentablemente, mi hermano, y digo lamentablemente porque utilizando a un importante canal que es de todos los venezolanos, que es Venezolana de Televisión, que ese no es del chavismo, ese es de todos los venezolanos. Comerciales, ya regreso para continuar con Arturo. Entre vivas, nadie se resiste. El poder femenino nunca se pierde. Somos glamour y estilo, pura conexión. Es tu programa, es tu pasión. Canal 21. Somos el programa de entretenimiento, el que une a la familia, el que los pone contentos, los que te traen talento. Nosotros somos estéreo, como nosotros ya no hay dos. Con ellos cubrimos todos los medios y traemos toda la información. A mi gente le gusta cuando nos escuchan, estéreo lo disfrutan, lo disfrutan. A mi gente le gusta cuando nos escuchan, estéreo lo disfrutan. Repuestos Andinos Compañía Anónima, con las mejores marcas y precios solidarios. Contamos con repuestos para autobuses y camiones. Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Iveco, Ford Car, Chevrolet NPR, Isuzu NKR y Yutón. Estamos ubicados en San Cristóbal, en la Concordia, en calle 4 bis, entre 7ª y 8ª avenida, media cuadra bajando de Panadería La Concordia. Contactos al número que ves en pantalla y por nuestras redes sociales. Repuestos Andinos Compañía Anónima. En Canancat Grooming Store VIP continuamos con nuestras promociones al mejor precio de la ciudad. Desde 35,000 pesos puedes disfrutar de baño, corte, limpieza de dientes, limpieza de oídos, vaciado de glándulas, corte de uñas, desparasitación externa, lazo decorativo y lo más importante, amor y respeto para tu mascota. En Canancat Grooming Store VIP somos profesionales en el arte de embellecer tu perrito. Estamos ubicados en la calle Quinta con carrera cuarta, casa 141 de La Concordia, al frente de Repuestos Caracas. Nuestros números telefónicos 0414-750-7953 y nuestras redes sociales @canpiso_cats. Canancat Grooming Store VIP, la auténtica estética canina del occidente de Venezuela. Nuestro número telefónico 0414-750-7953. Fundición técnica agroindustrial. Fundido el metal. Este proceso permite la fabricación de emblemas para toda clase de vehículos, grandes o pequeños, copas para rines, carcasas, quemadores de cocinas, anafres y parrillas, y un sinfín de artefactos para el hogar, símbolos patrios y religiosos, palanganas en aluminio o cobre para uso industrial. Compramos material ferroso, aluminio, cobre y antimonio. Lleve la pieza dañada y se la entregamos como nueva. Gilberto Rey, artesano con 40 años de experiencia en fundición, les espera en carretera vieja El Corozo, Sabaneta, número 0067, teléfonos 0424-780-5663 y 0426-974-7390. Servitorno Forero, de Luis Forero Boada. Fabricamos todo tipo de piezas mecánicas y servicios industriales. Torno y fresadora automatizada, prensa hidráulica, soldaduras especiales, cortadora de láminas de grueso calibre,
Tecnología de punta en el centro automatizado con el ingeniero Abner Chacón y demás personal con amplia experiencia. Servitorno Forero, carrera 8, número 6-176 La Concordia, Estado Táchira. Teléfonos 0424-756-1582 y oficina principal 0424-775-9913. Feliz aniversario, Canal 21, 26 años siendo oportuno, la verdad que se siente en cada rincón, somos tu familia, tu gran pasión. Celebramos hoy y siempre, viva Canal 21, la verdad que se siente. Bueno, prosigo con Arturo por el canal 21, su canal, nuestro canal. 0424-753-3788 ese es mi número telefónico. Por allí nos podemos comunicar cualquier mensaje de texto. Incluso yo voy a tomarme la libertad, me la voy a tomar con el permiso que me brindan algunos amigos abogados. Por aquí han desfilado algunos abogados que vienen al programa de las diferentes tendencias políticas, que yo los invito y hay veces no los invito, sino que me piden que vayan a ir, yo les digo vengan, porque yo quiero que vengan aquí, los entrevisto perfectamente. O no, eso no llama entrevistar, dialogamos, intercambiamos opiniones y eso no. Pero sobre todo como hay mucha gente, como ustedes que están allá sentados ahora viendo el programa, que requieren una orientación jurídica, que requieren una orientación jurídica. Yo diría más que un asesoramiento, una orientación. De repente me pueden llamar y yo les pido a algunos de ellos, incluyendo ahorita me tomo la libertad que tengo el doctor José Caraballo aquí, para que, bueno, de repente sí, mira, si tienes un problema, consúltale. Yo de repente le digo, doctor Caraballo, mira, hay una familia que de repente quiere consultarte algo. Me parece que sería lo ideal hacerlo, ¿no? Bueno, me estoy tomando la libertad, así que doctor Caraballo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Acaba de llegar ahora con este documento que fue introducido en la mañana de hoy en la Defensoría del Pueblo, aquí en San Cristóbal. Es un documento que solo voy a leer la introducción, la exposición de motivos, ¿no? Dice, nosotros la sociedad civil organizada en compañía de familias de presos políticos representados ante esta instancia por el ciudadano abogado José Antonio Caraballo Muñoz, el titular de la cédula de identidad 13.638.700, inscrito en el preabogado número 313.680 con domicilio procesal en San Cristóbal, Estado Táchira. Bueno, actuando y nosotros debidamente facultados por los artículos 51, derecho de petición, y 132, deber de salvaguardar los derechos humanos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comparecemos ante esta competente autoridad para exponer y solicitar lo siguiente. Bueno, él va a explicar ahorita qué fueron a exponer allí. Tiene 3 páginas, fue recibido en la mañana de hoy y aquí firman quienes llevaron este documento. Vamos a ver, porque yo hace rato me comenté en el programa, hace rato, ustedes lo escucharon, lo vieron, que yo a veces critico las cosas o las digo, eso no es crítica, perdón, pero yo siempre tengo un concepto, he tenido un concepto de esa Defensoría del Pueblo, de aquí del Táchira, que es eso como que poco funciona.
De repente se han llevado cantidad de casos y van y los archivan ahí, pero no dan soluciones, ni mucho menos dar respuesta, pero no soluciones. Bienvenido, doctor. Entonces explícanos qué es lo que contiene en sí el documento. Bueno, muchas gracias nuevamente, Arturo, por la invitación a tu programa. Sí, nosotros en vista de la situación de los presos políticos acá en el Táchira y sobre todo a nivel nacional, y en vista de las situaciones que hemos visto en las diferentes cárceles del país, con el tema de los fallecidos, en base a la opacidad que tiene este sistema en mostrar cifras oficiales, porque ninguna institución te da cifras oficiales acerca de este tema, ni de los presos comunes por haber cometido delitos comunes, ni de los presos por conciencia. Tomamos la iniciativa, representantes de la sociedad civil, de algunas organizaciones, igualmente algunos familiares, en presentar un documento a la Defensoría del Pueblo, en donde lo que se exige es que cumpla con su función. ¿Y cuál es la función de la Defensoría del Pueblo? Velar y garantizar que se cumplan los derechos humanos de los privados de libertad, y en este caso muy específico, de los privados de libertad por conciencia, los que llamamos nosotros presos políticos. De la misma forma, verificar el estado de salud de cada uno de ellos, así como constatar si tienen acceso a los medicamentos y a un servicio médico que sea de emergencia a la hora de que se le presente alguna situación de alguna enfermedad, ya que por denuncia de los familiares hay presos políticos que padecen alguna enfermedad y muchas veces tardan, muchas veces no son atendidos a tiempo. De la misma forma, para que puedan constatar in situ lo que es el tema del hacinamiento, así como el trato que se le da no solamente a estas personas, sino también a los familiares, que muchas veces son hostigados cuando van a hacer la visita de estas personas. Así como verificar nuevos hallazgos, porque lo hablábamos la vez pasada en tu programa, después del 3 de enero se logró visibilizar algunos presos políticos porque no estaban amenazados, pero estaban allí. Y es deber de la Defensoría del Pueblo constatar y hacer estos hallazgos para plantearlos. Fuimos atendidos por la doctora Celeste, quien es la defensora, quien es la encargada de allí. Se le hizo conocimiento del caso. Nos percatamos de que no se ha hecho, en realidad no se tiene un informe o no se tiene una inspección clara acerca de esta situación. Y le pedimos a ella y le dejamos el documento para que, como exigencia, porque eso forma parte, Arturo, de lo que es la coparticipación ciudadana, pero también la exigencia de nosotros como ciudadanos. Si bien es cierto que nosotros no garantizamos los derechos humanos, los exigimos. Y en pro de eso, le estamos exigiendo a la encargada de la Defensoría del Pueblo, pues que haga el trabajo según lo que establece la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como la Constitución y nuestro pacto social, y más allá de esto, lo que establecen las normas internacionales en el marco del derecho internacional. ¿Tienes alguna información de cuántos presos puede haber hay aquí en San Cristóbal, presos políticos, presos de conciencia? Sí, recordemos que no hay una cifra oficial o fuentes oficiales dadas por el sistema, y nosotros tomamos referencia en diferentes ONG y las comparamos. Esta ONG maneja en el estado Táchira 43 presos políticos, de los cuales 18 son militares. Militares 18 y 25 en este caso presos civiles que tienen que ver en el contexto o con contextos políticos. Todos en el Centro Penitenciario de Occidente. Unos en el Centro Penitenciario de Occidente y otros en el destacamento de la Guardia Nacional, destacamento número 21 de la Guardia Nacional. Ahora más bien, que todos los presos militares. Ahora bien, tú sabes, lo conoces mejor que nadie, que debe haber periódicamente visitas al Centro Penitenciario de Occidente y a las policías donde quiera que haya procesados políticos o no políticos, también de conciencia o no de conciencia, pues, o presos comunes, como se le quiere llamar, que no los visitan, pasan meses, pasan años y nunca le dan una visita ni médica ni de una fiscalía del Ministerio Público, como se lo establece prácticamente la Constitución. Así es, Arturo. Aquí, como te dije anteriormente, hay una opacidad. Eso se da por muchas cosas. Primero, la imposibilidad de estas personas que ejercen estos cargos o la voluntad de ir a estos centros de reclusión y constatar in situ cuál es la situación de estos privados de libertad. Y en el caso que nos aqueja a nosotros, en el caso de los presos políticos, no lo están haciendo. No lo están haciendo. No hay informes periódicos, porque si yo digo que hago una visita a un centro de reclusión, yo debo emitir un informe.
y esos informes deben estar al acceso de la ciudadanía, al acceso público. Los familiares deben ser informados de cómo están sus familiares, porque muchas veces a los que les permiten visitas, ellos se callan lo que está sucediendo para evitar represalias en contra de su familiar detenido. Y eso básicamente es lo que se busca, que se muestre, que haya al menos un poco de tranquilidad en cuanto a los familiares, de que exista un organismo de que pueda hacer este trabajo. Requisas denigrantes que rayan casi en la inmoralidad, que ejecutan muchas veces los guardias civiles, los que atienden allá en los centros penitenciarios Occidente, y también en otros reclusorios, pero más en el centro penitenciario Occidente. Eso también prácticamente es una violación del derecho humano hacer eso a un familiar. Sí, hay algo que en el sistema interamericano de privados de libertad establece: estos presos por conciencia o presos por motivos políticos no deberían estar con la población general. Ellos son sometidos regularmente a requisas, como los estás indicando, y también a lo que son las revisiones y a situaciones que son desfavorables y que son actos que son inhumanos y degradantes para estas personas. Entonces no hay ni siquiera, y te quería comentar este caso, no hay una clasificación, que eso está establecido en el derecho internacional. Clasificación de personal. Clasificación de personas por delito, y en este caso los presos políticos son casos excepcionales. Evidentemente, yo te lo digo como abogado y lo sabemos, muchos de esos presos políticos no cometieron ningún delito, simplemente expresaron algo contrario a las políticas que tiene el Estado, que tiene el sistema, y por eso muchos están detenidos. Ahora, los militares, ¿eso están por los tribunales militares o se dan en tribunales civiles también? En este caso están siendo juzgados por tribunales civiles, en este caso por tribunales penales con la jurisdicción de San Cristóbal, porque muchos de ellos tienen delitos que son imputables por el Código Penal. Y cuando digo esto lo coloco entre comillas, porque vuelvo e insisto, muchos de ellos no cometieron los delitos que les están imputando. ¿Sí? Muchos de ellos fueron sentenciados incluso sin pruebas, sin evidencias, con testigos donde no existe la claridad, donde no podían ocuparlos en el tiempo y en el espacio, en el lugar, donde no había un principio de correspondencia desde el punto de vista de la criminalística, simplemente por una retaliación o simplemente por pensar que iban en contra del sistema. Ahora, ¿qué va a ocurrir entonces? Que tenemos ya lo más reciente, el caso de Yare 3, Yare 1, también el otro centro penitenciario del Rodeo. Muertes a granel, mi hermano, prácticamente están condenando a una persona que ni siquiera es un procesado, porque no le han hecho ni siquiera quizás ni el primer expediente, pues, y están presos, pero lo someten, si se quiere, es a una muerte lenta dentro de un calabozo. ¿Eso cómo se puede llamar entonces? Sí, precisamente lo que estamos diciendo. Ellos son sometidos a prácticamente un exterminio, porque muchos de ellos, y en las cárceles del centro, más que todo en Yare y el Rodeo, incluso aquí en el Centro Penitenciario Occidente, y eso vale decirlo, quienes están manteniendo a esas personas que están privadas de libertad, y en el caso de los presos políticos son los mismos familiares, haciendo no solamente algo que es desde el punto de vista oneroso, pecuniario, para estos familiares, sino también desde el punto de vista de la salud mental. Ahora bien, hemos visto que hay personas que fallecen y solamente nos indican una causa, la causa final de la muerte, como veía yo por lo menos en el Rodeo, por paro respiratorio. Pero el paro respiratorio lleva un mecanismo fisiopatológico para poder llegar allí. Tiene que haber una causa inicial, y ellos no la dicen. Hay mucho hermetismo y opacidad, y también el privado de libertad es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del centro de reclusión donde se encuentre. Nosotros no sabemos por qué se fue ese paro respiratorio. El paro respiratorio en sí no es una causa de muerte. ¿Qué lo produjo? ¿Qué lo produjo? ¿Cuál fue la causa inicial de ese paro respiratorio? ¿Fue por asfixia? ¿Fue por inanición? ¿Fue por falta de darle alimento? ¿Por la falta de algún medicamento? ¿Sí? ¿Por deshidratación? O sea, ¿qué ocasionó? Que eso es algo que tiene que ser algo público, que alguna autoridad, en este caso el servicio penitenciario y de esos centros de reclusión, se pronuncien y le digan a los familiares qué es lo que está sucediendo en esos centros. ¿Se podría pensar de repente que lo ocurrido recientemente en Yare 3, que lo tipifican como un motín,
pero no se puede pensar, porque hay veces uno también, hay que lucubrar. De repente, gente que ya ha fallecido, pero tiene que hacerlo parecer como que de repente murió en un motín. Sí, todo es posible y recordemos que los motines no son de ahorita, eso tienen años. Sí. Aquí lo que tenemos es un sistema carcelario que lamentablemente no cumple con los estándares a nivel internacional, con lo establecido en el sistema interamericano de prisiones, con la clasificación que te hablé anteriormente, y por eso es que esto sucede. Ahora decir si fue por un motivo u otro, necesitaríamos evaluar, ver todo lo que es el levantamiento de los cadáveres, ver los indicios de interés criminalístico, para nosotros poder determinar, en dado caso, y digo nosotros, que existe una comisión externa con responsabilidad para poder evaluar esos casos, de poder decir si realmente existió o no un motín, si fue una pelea entre ellos, o simplemente ellos murieron por falta de responsabilidad del Estado en cuanto a lo que es darles alimentos, acceso a agua potable, alguna enfermedad que no fue cubierta a tiempo. Todo se presta para eso. Cuando hay opacidad, Arturo, todo se presta para que ellos puedan decir cualquier cosa y no mostrar con hechos, no mostrar con actas, no mostrar con levantamientos lo que realmente ahí sucedió. El próximo segmento, interesante que manejemos esta parte, porque yo estaba pensando hace un instante, yo dije, caramba, el doctor Carabaño lo veo bastante preocupado por esta situación. Ahí debe haber un grupo entonces que quiere dedicarse también, porque ustedes necesitan también en este caso, ustedes cobran, ¿cómo hacen entonces? Porque esa cosa lo hacen gratuitamente, ¿cómo es eso? Porque para poder hasta allá llevar un legajo de peticiones, o de repente tener que ir hasta el Centro Penitenciario de Occidente, porque de repente se dice, bueno, le dieron permiso para verificar eso. ¿Quién les paga eso? ¿Quién les costea eso? Pero para el próximo segmento. Comerciales, ya regresamos. Entre vivas, nadie se resiste. El poder femenino nunca se pierde. Somos glamour y estilo, pura conexión. Es tu programa, es tu pasión. Canal 21. Somos el programa de entretenimiento, el que une a la familia, el que los pone contentos, los que te traen talento. Nosotros somos estéreo, como nosotros ya no yo. Con ellos cubrimos todos los medios y traemos toda la información. A mi gente le gusta cuando nos escuchan, estéreo lo disfrutan, lo disfrutan. A mi gente le gusta cuando nos escuchan, estéreo lo disfrutan. Fundición técnica agroindustrial. Fundido el metal. Este proceso permite la fabricación de emblemas para toda clase de vehículos, grandes o pequeños, copas para rines, carcasas, quemadores de cocinas, anafres y parrillas, y un sinfín de artefactos para el hogar, símbolos patrios y religiosos, palancanas en aluminio o cobre para uso industrial. Compramos material ferroso, aluminio, cobre y antimonio. Lleve la pieza dañada y se la entregamos como nueva. Gilberto Rey, artesano con 40 años de experiencia en fundición, les espera en Carretera Vieja El Corozo, Sabaneta, número 0067. Teléfonos 0424-780-5663 y 0426-974-7390. Servitorno Forero, de Luis Forero Boada. Fabricamos todo tipo de piezas mecánicas y servicios industriales. Torno y fresadora automatizada, prensa hidráulica, soldaduras especiales, cortadora de láminas de grueso calibre. Tecnología de punta en el centro automatizado con el ingeniero Abner Chacón y demás personal con amplia experiencia. Servitorno Forero, carrera 8, número 6-176 La Concordia, Estado Táchira. Teléfonos 0424-756-1582 y oficina principal 0424-775-9913. ¡Feliz aniversario, Canal 21! 26 años siendo oportuno, la verdad que se siente en cada rincón. Somos tu familia.
Bueno, estamos ya para el último segmento, hablando con el doctor José Carabaño. Bueno, interesante. Quedamos la pregunta. Ustedes están dedicados a la defensa de la gente que realmente requiere que le metan la mano, los presos políticos, los presos, no solamente los presos políticos. Mire, hay que ir a un centro penitenciario para ver cantidad de gente, así no sea político, que cayó de repente porque se robó una gallina, se robó un caucho, un neumático, o porque llegó y le dio un golpe a una persona y lo lesionó y le metieron una pena de 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Y gente que de repente rescatable, reinsertar a la sociedad esa cantidad de presos. Pero en este caso los presos políticos, los presos de conciencia es distinto, porque hay gente, la mayoría prácticamente no tienen ningún tipo de culpa para estar allá. Ustedes hacen eso, yo dejé la pregunta en la aire, ¿cómo hacen para poder estar yendo a la Defensoría del Pueblo preocupado por esta situación? ¿Dinero? No, nosotros con el tema de los presos políticos siempre hemos ido de manera gratuita, pues es algo que nos sale del corazón, ¿sí? Pero hablas de la defensa, en mi caso pues le he hecho seguimiento, los he asesorado en lo que he podido, los he acompañado, pero no quiero perder la oportunidad para señalar el gran trabajo que tiene la ONG Foro Penal, ¿sí? Porque ellos sí han estado de frente y en la vanguardia con la defensa de los presos políticos. En mi caso, pues hay un equipo comprometido a la cual uno le plantea la situación y todos salimos, buscamos la forma de donde imprimir esto, la tinta, la impresora, básicamente son los equipos de nosotros, y nosotros a esto no cobramos absolutamente nada a ningún familiar de preso político. O sea, consideraríamos que eso sería, bueno, afligir más a esta persona. No, esto no tiene ningún costo ni ningún precio, lo hacemos de corazón. Y siempre conseguimos los recursos, siempre tenemos una moto disponible, un vehículo disponible, siempre tenemos la disposición de personas que quieren ayudar en esto, porque cuando uno se lo presenta no es en materia onerosa, sino es algo que nace del corazón, porque nosotros estamos de la realidad social venezolana que está hoy en día en Venezuela, y estamos con las familias que muchos de ellos son vecinos de nosotros, muchos de ellos son conocidos. Yo conozco presos políticos que hoy que tienen años, incluso como los policías metropolitanos, conozco por todo lo que han pasado. Entonces, estaría muy mal que nosotros cobraríamos por eso. Está muy mal, ¿no? Ahora fíjate, están trabajando. Antes yo veía a un abogado que se graduaba, tú sabes, con honores, estudiaban mucho. Ahora hay cantidad de abogados que incluso andan, como decía el doctor Chimbín. ¿Saben ustedes cuál era el sketch del doctor Chimbín de Joselo, el cómico venezolano? Decía, con la frente alta pero el maletín vacío. Me explico, o sea, la frente alta era decente, honrado, pero sin plata en el bolsillo, porque la mayoría de los abogados también pelan, perdóname la expresión, pelan bola. Sí, señor. ¿Es o no, doctor? Claro, yo debo decirte ahí que yo también soy abogado de ejercicio de libre profesión. Yo litigo también, yo tengo casos a nivel penal, a nivel de responsabilidad en tribunales de protección, ¿sí? En casos de materia civil también. Entonces, no es que no viva, yo vivo de esto, pero en el caso de presos políticos algo especialísimo. Ahí no, ahí claro. De ninguna manera. Apoyamos en lo que podemos. Ahora fíjate, lo que yo hice el comentario inicial, algunos abogados pueden colaborar, por ejemplo, hay veces me han llamado, mira, ¿cómo voy yo para conseguir un abogado que me oriente? Ustedes les pueden dar de repente una orientación gratuita, digo yo, o pueden conformar como un pool de abogados en una oficina donde haya como una atención al público sobre eso, no es posible. Sí, yo atiendo algunas, depende de la situación, asesoría. En mi caso no lo cobro respetando el criterio de otros abogados, yo en mi caso no cobro las asesorías, ¿sí? Y bueno, yo puedo dejar mi número para que cualquier situación que tengas, Arturo, hacerla. Ahora, si es algo que hay una representación a nivel penal, a nivel civil, sí. A nivel de tribunal de protección ya es otra cosa, porque entramos en audiencias, hay juicios. Sí, ya forma parte del tiempo y del trabajo de uno como abogado. Claro, por supuesto, por supuesto. Doctor José Carabaño, situación país. La situación país, ¿cómo la ve? Bueno, yo estuve aquí estuve aquí un 20 de febrero. Ajá. Estaba diciendo esta mañana, tenemos un poco más de 2 meses de la ley de amnistía y eso, como lo dije en tu programa, eso lamentablemente no ha solucionado nada.
Estaba viendo cifras que ofrece el sistema a través de Arriaza, donde dice que hay más de 8.000 personas que fueron acogidas o fueron amnistiadas por esta ley. Nosotros quisiéramos saber cuál es el listado. 8.000 personas, ¿a dónde? ¿A dónde están? Si todavía quedan más de 1.000 presos políticos en Venezuela, ¿a dónde están esas personas? Lo que te digo inicialmente, la opacidad. Cuando hay opacidad y cuando no hay rendición de cuentas, cualquier persona puede decir cualquier cosa. Eso en ese aspecto. Y el tema país, yo creo que hay que esperar. Nosotros estamos con esto allanando el camino a la solicitud de un tribunal internacional en Venezuela. Eso va a ser necesario en su momento. ¿Se puede Arturo. instaurar? Sí, de acuerdo a la justicia internacional y de acuerdo a lo que establece la Corte Penal Internacional y lo que está establecido en el Estatuto de Roma, sí se puede hacer. Con jueces internacionales que conozcan de la materia en lo que son transiciones, pero con asesoría de abogados venezolanos que conozcan también la materia de la situación de los presos en Venezuela y en los temas de corrupción, que es lo más grave que tenemos en Venezuela, para poder recuperarnos, para poder realmente recuperar esa sociedad en lo que es el tema social, cultural y político. Entonces estamos allanando el camino a eso, un tribunal internacional instaurado en Venezuela, que realmente ofrezca reparación integral, ¿sí?, de estas personas que han sido privadas de libertad. ¿No? Imparcialidad, eso viene allí. Entonces, ¿qué tiene la reparación integral? Reparación, restitución, indemnización, rehabilitación y, por último, garantía de no repetición. Fíjate que yo escuchaba ayer a Diosdado Cabello diciendo de que la ley de identidad comenzó de cero, que alguien nuevamente que vuelva a hacer algo va presa. Eso significa que no hay garantía de no repetición. Ahora, ¿por qué va a ir privada de libertad? Por un mensaje, por decir que no está de acuerdo con las políticas públicas, por decir que se le retrasa, por decir que no tiene electricidad en estos momentos, que se nos va la electricidad cada rato, por decir que no tiene agua, porque esos son los antecedentes que tenemos en esa materia. Entonces la ley de amnistía fue un instrumento nulo jurídicamente. ¿Que se han beneficiado algunas personas? Sí, debo decirlo, sí se han beneficiado algunas personas, pero no todas, ni las que deberían ser. Porque te estaba escuchando, hay algunos presos políticos, como le decía una señora a un líder político en estos días, usted que tenía una responsabilidad política, y a usted sí le aplicaron la ley de amnistía a nivel nacional, y usted fue el señor que podía hacer cabecilla, pero a mi esposo no, que lo que hizo fue mandar un mensaje. Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Bueno, doctor José Carabaño, gracias por haber estado con nosotros. En verdad que es muy interesante que están haciendo un trabajo denodado, ¿verdad que sí? Yo diría un trabajo muy filantrópico, y hay que apreciar esa parte que está realizando este grupo de abogados. Bueno, señoras y señores, el próximo, mañana viernes estaré de nuevo con ustedes a las 12 en punto. Hasta entonces. Variedad, diversión y opinión, y además el cariño, yo televisión. La verdad
A continuación, programa recreativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes.